Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet en diferentes países y también allá donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín. Hoy, sábado 12 de agosto de este año 2023. Es realmente una bendición y privilegio poder saludarles a todos ustedes y tener compañerismo así alrededor de la palabra de Dios y su programa que Él está desarrollando en este tiempo final, en esta dispensación del reino. Abrimos nuestras Biblias allí en Hebreos capítulo 9, verso 1 en adelante, donde nos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y ahí dibuja una piedra angular y escribe las escrituras de Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5 y Apocalipsis capítulo 11 del 15 al 19 y Apocalipsis 15 del 1 al 6, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y escribe al lado ahí Apocalipsis 8. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El velo, el camino a la victoria. Pueden tomar asiento, por favor, en estos breves minutos que estaremos abordando sobre este tema. En una de las Biblias también él allí escribe el tercer cielo, o sea, arriba de esta escritura de Hebreos 9, escribe el tercer cielo es igual la séptima dimensión. Moisés y San Pablo fueron allí y vieron el templo celestial también. Y vieron el templo celestial. También el apóstol Juan. Y escribe Apocalipsis 1, 4, 1, 5, 1, 8, 11 y 15, esas escrituras allí. Y recuerden cuando leímos que Pablo, al ver el tercer cielo, la séptima dimensión, él escribió allí, vio lo correspondiente a la dispensación del reino, coloca la tercera dispensación. Ahora mire lo que nos dice aquí en el mensaje El Camino, el lugar santísimo, predicado el 21 de marzo del 2000 en Tres Arroyos, Argentina. Dice nuestro hermano William: vean, los dos ungidos profetizarán. Estos dos ministerios
estarán siendo operados en el día postrero por el Espíritu Santo, porque no es por ejércitos o por fuerzas, sino con el Espíritu Santo, más con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y para este tiempo final, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, es que se materializará el arca del pacto dentro del lugar santísimo, el propiciatorio sobre el arca del pacto y los dos querubines sobre el propiciatorio, uno a cada lado. Y ahora, mientras las 7 edades estaban en pie, el camino al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo no podía ser manifestado para entrar al lugar santísimo. Mientras las 7 edades de la iglesia tenían sus mensajeros y estaban ellos ministrando, pues la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo no podía comenzar porque no podía abrirse el camino para trabajar en el lugar santísimo en esa etapa de la construcción del templo espiritual de Cristo. ¿Qué fue lo que leímos allí? Donde el apóstol Pablo nos habló todo eso de que no se podía, o sea, que no se había manifestado aún el camino al lugar santísimo, en el verso 8 del capítulo 9, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. No se podía abrir ese camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es lo que nos está diciendo aquí nuestro hermano William. Dice, ahora recuerden, Cristo siempre es el camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y ahora, vean ustedes, en el templo espiritual vamos por el camino que es Cristo en su primera venida y en su segunda venida, para llegar al Padre, para llegar a Dios. Vean, Cristo es el camino para llegar al Padre en su primera venida y en su segunda venida. Para llegar al Padre y para llegar a Dios, que estará sobre el propiciatorio en el templo espiritual de Cristo, así como está sobre el propiciatorio en el cielo, porque el propiciatorio es el trono de Dios, el asiento de Dios, el cual, cuando hay sangre, la sangre de la expiación sobre él, pues hay misericordia. Cuando no hay, pues entonces es un trono de juicio. En el mensaje que el hermano Branham tituló aquel día en el Calvario, nos dice en la página 15 y 16, dice, eso es lo que el Calvario significó. Hombre que estuvo en esclavitud fue puesto en libertad. Hombre que estuvo una vez bajo pena de muerte no puede ya jamás temer la muerte. Un hombre quien anhela por una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios, él puede pisar sobre el camino y poner su rostro hacia el cielo porque él es libre. Aleluya. Él está redimido. Él no necesita asombrarse ya más porque hay un camino de conocimiento si usted está correcto o no. Dios nos da vida. Nuestros pecados se han ido. Ese día en el Calvario pagó el precio. Y más abajito dice, Abraham no tenía que recorrer ya más la nación en busca de una ciudad. El pecador no tiene ya que preguntarse si puede ser salvo o no. El hombre enfermo no tiene que preguntarse si él puede ser sanado o no. El velo abierto en aquel día en el Calvario reveló el camino a una total victoria. Y él escribe allí el velo, el camino a la victoria. Dios nos dio los poderes de su Espíritu para vivir triunfante sobre todas estas cosas. Únicamente nos pide que lo creamos.
lo que sucedió aquel día en el Calvario. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William: ahora miren, mientras Jesús estaba en la tierra en su ministerio terrenal, cumpliendo la primera venida del Mesías, el camino no estaba abierto todavía, hasta que Cristo llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, murió, resucitó y ascendió al cielo. El velo es el mismo Cristo, su cuerpo fue el velo. Y ahora podemos ver que en el templo espiritual de Cristo, hasta que Cristo no termine su obra de intercesión en el cielo y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa, no estará abierto el camino al lugar santísimo para el glorioso reino milenial. Pero cuando se cumpla todo el programa divino de la edad de la piedra angular y Cristo haya hecho su obra de reclamo, entonces ya estará abierto plenamente el camino al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Vean cómo el camino al lugar santísimo para el glorioso reino milenial tiene que ser abierto luego que Él salga del trono de intercesión, lo cual ya Él salió del trono de intercesión y ya es abierto ese camino al lugar santísimo para que sea establecido el glorioso reino milenial. Y en este mismo mensaje, en esa misma página 16 abajo, aquel día en el Calvario donde estamos leyendo, dice: ya no tiene que preguntarse usted más de eso, ya no hay más conjeturas de ello, todo ello está fuera, el velo está puesto, otra vez hacia atrás la cortina, y estamos colocados sobre una carretera, no para preguntarse nunca más, sino para creer y caminar solo hacia adelante. Caminemos directamente hacia la gran presencia de Dios. Y escribe el lugar santísimo y una flecha hacia una piedra angular que dibuja y las edades, y la flecha es hacia la piedra angular. O sea, caminemos directamente hacia la gran presencia de Dios, y él escribe el lugar santísimo y la flecha indica que es a la edad de la piedra angular, en donde esa puerta se abre, o sea, ese camino se abre hacia la dispensación del reino. Sigue diciendo nuestro hermano William: pero para que haya abierto un camino al lugar santísimo, pues tiene que estar construido el lugar santísimo. Y él está construyendo con piedras vivas su templo espiritual. Quizás habrá cosas que nos sorprenderán cuando Él las abra, las revele completamente. Pero aunque nos sorprenderán, nos darán gozo y saldrá del corazón nuestro agradecimiento para nuestro amado Señor Jesucristo por lo que Él está haciendo en este tiempo final, en su iglesia, con todos ustedes y conmigo también. Ahora Él dice, vean, que habrá cosas que nos sorprenderán cuando Él las habla, cuando se revelen completamente. Y todo eso es lo que Él estaría abriendo en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde sería dada a conocer o dado a conocer lo que los truenos hablaron, que es el misterio de las venidas del Señor, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Ahora miren en el mensaje, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Nos dice, predicado el 30 de diciembre del 2001, aquí en Calley, Puerto Rico, dice: ahora vean cómo Dios colocó delante del pueblo hebreo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y le aconseja que escoja la vida, un buen consejo de parte de nuestro Dios.
Y ahora, en el Antiguo Testamento, Dios está apuntando hacia un camino nuevo, camino de vida, el cual ha sido reflejado en el Antiguo Testamento. Y ahora, este camino es el camino al lugar santísimo del cielo, el camino hacia el Padre que está en el lugar santísimo del templo celestial. Y este camino tiene que hacerse carne para que el pueblo vea el camino de Dios por el cual el remanente va a caminar. Y de ahí podemos buscar un sinnúmero de lugares donde él habla de ese remanente, lo cual representa al grupo de escogidos, la novia, que corresponde a las piedras vivas pertenecientes al lugar santísimo, y también corresponde al remanente de los 144,000. Es un camino por el cual el pueblo hebreo no caminó, solamente caminó en el reflejo de lo que sería el camino nuevo al Padre, el camino al lugar santísimo, el cual no estaba abierto en el lugar santísimo. O sea, vean, en el atrio se apuntaba hacia, o en el atrio, y también podemos decir en el Antiguo Testamento se apuntaba hacia ese camino que habría de abrirse para entrar al lugar santo, o sea, los tipos y figuras allá del cordero que era sacrificado representaba, tipificaba a ese cordero perfecto, el cual era el camino para poder llegar al Padre. Porque él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. O sea, nadie llegaría al Padre Celestial sino por ese camino. Y Cristo nos dijo allí, nuestro hermano William, que es el camino al Padre en su primera venida y en su segunda venida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Ahora vean cómo luego en el lugar santo, durante las edades, se estaba apuntando hacia el lugar santísimo. Vean cómo va en forma progresiva. Por eso él dice en el mensaje que leímos hace unos minutos que vamos hacia adelante. Dice: caminemos directamente hacia la gran presencia de Dios. O sea, seguir hacia adelante en esa carretera, y solamente dice creer y caminar solo hacia adelante. Ahora vean en el mensaje Almas Encarceladas, en la página 32, nos dice: entonces no es aquel que comienza, mas aquel que termina, y no hay cómo evadir parte del camino y luego llegar bien, porque al hacerlo lo rechazarían al llegar a la meta. Hay que venir exactamente como dice la Escritura. Y él escribe allí: no se puede evadir parte del camino, porque al llegar usted será rechazado. Él dibuja allí una estrella de David. Ahora vean, ese camino es la segunda venida de Cristo. En el libro de citas, en la página 60, el párrafo 527, allí nos dice, y colocaron este extracto en un estudio bíblico, y hay una partecita para no leer todo ese extracto que es largo, ya luego ustedes lo leen completo. Página 60, párrafo 527, nos dice: eran como las 3 de la mañana, yo supongo, yo me había levantado y yo miré donde enfrente de mí, y yo venía para abajo hacia el Jordán. Parecía como que yo estaba parado en el mapa de Palestina, y yo venía para abajo hacia el Jordán, y parecía como que yo podía oír el canto: yo voy para abajo hacia el Jordán. Alguien lo estaba cantando, y como me acercaba al río,
yo miré para atrás y vi por cuál vía yo había venido, y ya había caminado 2/3 por la vía hacia el Jordán. Yo miré al otro lado del Jordán y dije: oh, alabado sea Dios. Al otro lado es donde están colocadas todas las promesas. Toda promesa está colocada en la tierra prometida. Y entonces yo vine a mí mismo. Entonces, cuando entré dentro de la visión otra vez, parecía que yo fui levantado hacia arriba y sentado en una carretera angosta con un hermano. Yo nunca supe quién era el hermano. Y dibuja allí una estrella de David. Ahora ahí sigue relatando. Vamos a detenernos allí, que es donde él escribe, en ese estudio bíblico, en esa porción, ahí escribe el camino de la dispensación del reino, que es Cristo en su segunda venida. Y ese es el camino, el velo hacia la victoria en su segunda venida, lo cual fue en su primera venida el camino de la victoria, lo cual fue el velo que fue Cristo. Ahora aquí sigue diciendo en la página 32 de Almas Encarceladas, un poquito más abajo dice: y si usted trata de llegar de otra manera, entonces en el juicio será rechazado. Usted tiene que venir por la única manera que existe. Hay una sola vía, Jesucristo, y Cristo es la palabra, lo cual verifica todo lo que prometió en su debido tiempo. ¿Lo entienden? Bien, y dibuja una piedra angular y sus edades y las edades. O sea, todo tiene un orden en el programa divino. Y miren, en la página 32 del mensaje ¿Por qué tuvieron que ser pastores? Dice: note, ellos se quejaron acerca de la manera provista por Dios. Esa fue la razón por la cual murieron ellos. Ahora, atentamente, que no se les escape estas últimas observaciones. Ellos se quejaron. Lo que los hizo morir en el desierto fue que ellos se quejaron acerca de la manera provista de Dios. Un profeta, el liderato de un hombre. Dígame cuándo Dios ha usado antes un grupo para lidiar. Usted no lo encontrará en la Biblia. Y él escribe allí: se quejaron del camino provisto por Dios y fueron separados eternamente de Dios. Usted no lo encontrará en la Biblia. Un hombre, ellos, 3 puntos. La palabra vino a Moisés, Coré, todos aquellos. Todos conocemos que él se juntó él mismo y se quejó de que Dios no era justo en hacer una cosa como esa, de hacer un hombre con el mensaje. Él dijo: somos todos santos. Escribe allí: un hombre con un mensaje. ¿Por qué no podemos tener una denominación? ¿Y por qué no podemos tener, 3 puntos, arreglar esto y hacer aquello? Dios le dijo a Moisés: sepárate tú de él. He tenido suficiente de esto. Y recuerde, Judas habla acerca de la misma cosa en los días finales. Eso es correcto. Ellos perecieron en la contradicción de Coré. También sabemos lo que le sucedió a Coré y el resto de aquellos quienes cuestionaron a la palabra de Dios y la sabiduría de Dios, de aquel liderato de un hombre, cada uno de ellos perecieron. Ahora vamos, y escribe perecieron, ahora vamos a notar a Dios en el pastor profeta, mostrándonos sus futuros planes en la próxima voz de su señal. Y él escribe el liderato de Dios en un hombre, el pastor profeta. Y en el mensaje Almas Encarceladas también nos habla en la página 39
abajo, y 40 dice: y noten bien, cuando vino la tercera etapa de su ministerio, primero fue la sanidad de los enfermos, la segunda fue la condenación de las organizaciones y el profetizar de lo que habían hecho, lo que era y lo que estaba por venir. Así hizo, ¿no es verdad? Pero su tercera etapa fue cuando predicó a los perdidos que no podían ser salvos jamás. Estaban allá donde también están aquellas con los ojos todos pintados. Predicó a las almas en el infierno, las cuales no aceptaron la misericordia, sino más bien estaban eternamente separados de la presencia de Dios. Sin embargo, tuvieron que reconocer lo que Él era, porque Dios le hizo lo que era. Y dijo una estrella de David, y allí es que escribe: en la tercera etapa tuvieron que reconocerlo. O sea, tarde o temprano tendrán que reconocerlo. Y miren lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William: este es el camino. Estoy leyendo del mensaje: preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Este es el camino de vida que va hacia arriba, hacia el lugar santísimo del templo celestial. Este camino encontramos que es tan perfecto que aún la persona más torpe, aún la persona que no haya estudiado nunca en la escuela, si anda por este camino, no se extraviará, no tropezará en él. Recuerden, el camino es el velo. Pero mira, él dice: este camino encontramos que es tan perfecto que aún la persona más torpe, aún la persona que no haya estudiado nunca en la escuela, si anda por este camino no se extraviará, no tropezará en él. Y Cristo es el que abre este camino. Dios abre este nuevo camino para su pueblo. O sea que eso que dijo allí el ángel a Juan, que le dijo: Juan, guarda eso, no escribas eso porque tropezarán con eso. Vean, ese es el camino el cual iba a ser abierto para una nueva dispensación, para llegar al Padre, y sería el mismo Cristo, el mismo ángel del pacto, él que estaría en medio de la iglesia abriendo ese camino a través del velo, y todos los que estarían entrando en ese camino estarían creyendo, como dice allí donde leímos, solamente creer. Dice: solamente creer y caminar hacia adelante. O sea, que por más torpe que sea, no se extraviará. Hay un cántico así también que habla: porque los entendidos entenderán. Le dijo allí a Daniel el arcángel Gabriel que al final los entendidos entenderían y estarían siendo guiados por el velo, el cual es el camino a la victoria. Vean en el mensaje Un Guía, nos dice en este mensaje: en la página 14, dice: Dios les dijo que Él les enviaría un guía, Él los guiaría en el camino, y mientras ellos siguieran esa columna de fuego, ellos estaban bien. Él los guió hasta la entrada de la tierra prometida, y entonces hasta allí es hasta donde Él había de llegar. Luego Josué, ese gran guerrero, ¿recuerdan el día que Él les dijo: santificaos al tercer día? Dios va a abrir el Jordán aquí y vamos a cruzar. Y escribe Josué, capítulo 3, tercer día, el día postrero. Ahora miren lo que Él dijo.
me gusta esto, en la Escritura él dijo, permaneced cerca detrás del arca, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. ¿Qué era el arca? La palabra. No viajen por sus rutas denominacionales ahora, permanezcan allí detrás de la palabra, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Y escribe el arca, es igual, la palabra. Allí había dibujado, donde comenzamos a leer, una piedra angular y las edades. Ahora vean, no se puede tomar rutas alternas, evadir, como nos dijo allí, en donde leímos en Almas Encarceladas, no podemos evadir parte del camino, porque al final serán rechazados. Tiene que ser por el camino provisto por Dios. Y ellos, donde dice, se quejaron del camino provisto por Dios, pero vean que al final fueron rechazados. Y termina allí el hermano William este pequeño extracto que le estoy leyendo. Ahora, este es un camino llamado camino de santidad, en donde Dios santifica a los que van por este camino. El velo, el camino a la victoria. Y al final es y será la gran victoria en el amor divino, lo cual él había puesto allí en una cita, el cuartito, y pone, es igual, amor divino, porque en la visión de la carpa será donde se llegará a esa gran victoria del amor divino. Hemos visto así a la ligera algunas porciones de este tema que ya lo habíamos mencionado en estos días, en donde hemos visto el camino, el velo, el camino a la victoria en su primera venida, y el velo, el camino de la victoria a la victoria en su segunda venida. O sea, es el mismo Cristo, el camino, pero cambiando su máscara. Es Dios en morfe. Lo que ocurrió allí en el monte de la transfiguración. Dice que su rostro se hizo otro. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. El velo, el camino a la victoria. Y vamos a colocarle el velo, el camino a la victoria en su primera venida y en su segunda venida. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín, por esta oportunidad que me permites enviar estas palabras de saludo bajo el tema el velo, el camino a la victoria en su primera venida y en su segunda venida. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.